Santificarnos en pareja. Santificarnos en pareja. Santificarnos, ¿por qué no? Expresar simplemente el proyecto de su amor. Santificarnos en pareja. 15 minutos de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial con Tony Gassel. Santificarnos en pareja. Aquí en Radio María. ¿Qué tal, queridos amigos de Radio María? Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo encuentro con el Señor para reflexionar sobre la santidad. Pero la santidad en pareja, en matrimonio, como novios que queremos casarnos, santidad conyugal. Decía San Agustín que en la vida de un buen cristiano siempre hay un gran deseo de santidad. Queridos oyentes, y la santidad es una vocación para todo cristiano. No es un tema para gente extraordinaria, no. Es para todos nosotros los matrimonios. Para todos los novios que se van a casar, tienen desde el noviazgo que aspirar a la santidad conyugal. Santificarnos en pareja, ¿por qué no? ¿Qué nos impide tener esta idea en nuestra mente? Tenemos que despertarnos y levantarnos todos los días con esta imagen de santidad matrimonial. Y como es matrimonial, esto implica comunicación afectiva. Esto implica comunidad de oración. Esto implica construir una iglesia doméstica. Esto implica transmitir la fe a nuestros hijos. Y estamos en Adviento, un momento de preparación para la llegada de nuestro Salvador. Y entonces nos preguntamos, ¿podremos estar en tibieza? ¿Podremos ir caminando hacia el encuentro del Señor a medias? Y es por eso, queridos oyentes, que he querido traer la palabra de Dios para que nos ilumine, específicamente del libro del Apocalipsis. Antes de hablar de un pasaje del Apocalipsis, pues entender que este es un libro que se escribió en tiempos de la persecución del Imperio Romano a la iglesia primitiva. Decir que está escrito con mucho simbolismo, con metáforas complejas, es como un libro escrito en código. Y en los capítulos iniciales de este libro se le habla a las iglesias, a 7 iglesias. Y yo quisiera poner aquí 2 de esas iglesias. La primera es la de Éfeso, donde el Señor le dice qué está bien y qué está mal de esa iglesia. Pero en el versículo 4 del capítulo 2 dice: pero tengo algo contra ti, contra la iglesia de Éfeso, que has abandonado tu amor del principio. Fíjate de dónde has caído, arrepiéntete y haz las obras del principio. De lo contrario, si no te arrepientes, vendré y removeré tu lámpara de su puesto. Palabra de Dios. Yo quisiera tener esta palabra porque la podemos aplicar a nosotros, a nuestra propia iglesia doméstica. Y hoy tenemos que sentarnos frente al Señor a descubrir si nosotros hemos perdido o abandonado nuestro amor primero, nuestro amor de noviazgo. El amor del sacramento matrimonial con el que llegamos el día de la boda, a casarnos entre nosotros y nosotros con Dios. Entramos 2 personas, salimos con el Señor para siempre. En este mismo capítulo 2 del Apocalipsis, pero cuando el Señor le habla a la iglesia de Laodicea, dice en el versículo 15: conozco tus obras. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero como eres tibio, ni frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Más adelante, en el versículo 19, dice: a los que amo, yo los reprendo y corrijo. Sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta llamando. Si uno escucha mi llamada y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Palabra de Dios. Estos 2 temas que se le dijeron a estas iglesias, las pongo ahora en Adviento sobre la mesa para reflexionar cómo está siendo nuestro camino hacia la Navidad. Es el momento de la revisión. Y tenemos competencia, queridos oyentes. El mundo nos pone una presión en lo material. El mundo nos pone una presión en las actividades, en la cena, en la forma de comer de estos días, que nos puede invitar a olvidarnos de lo principal. Y es que podemos estar tibios en lo espiritual para llegar a este momento. Nos llenamos de cosas y regalamos cosas y no revisamos en pareja
cómo estamos caminando en nuestra vida espiritual hacia la Navidad. Y hay grandes, pero grandes profetas que se deprimieron espiritualmente también. Si les pasó a ellos, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Recordemos a Moisés. Moisés, que fue a liberar al pueblo de Egipto, elegido por Dios. Llegó un momento en su camino, en su misión, en donde el pueblo no le hacía caso. Y por supuesto que tuvo que haberse sentido desmotivado cuando su hermano y su hermana peleaban con él por ciertas situaciones. El pueblo hasta lo quiso apedrear en un cierto momento. Y él con esa lucha contra viento y marea, esa es la lucha del Adviento, queridos amigos. Y también Moisés sufrió de esta tristeza, que decir de Elías, una figura extraordinaria. Cuando Jesús va al monte de la Transfiguración con Pedro, Santiago y Juan, se ve una escena con Elías y Moisés, dos grandes personajes del Antiguo Testamento. Había una reina en esta época de Elías que era pagana y promovía el culto pagano, y hacían templos para estos ídolos en el tiempo de Elías. Y Elías, en contra de todo esto, llegó a un extremo en que la reina mandó a perseguir a Elías, y él huyó al desierto y debajo de un árbol quiso morirse. Y entonces me pregunto, queridos oyentes, ¿cómo podemos hacer una revisión? ¿En qué podemos fijarnos para descubrir antes de tiempo, antes de que sea tarde, cómo estamos viviendo hacia el Adviento? Entonces hago unas preguntas. ¿Me estoy conformando con mi vida espiritual? ¿Justifico mi pecado venial? ¿Cuáles son los síntomas? ¿He dejado de hacer lo que hacía normalmente en el mundo espiritual? Mi oración, mi misa, nuestra oración de pareja, nuestra oración de familia. Por el corre-corre hemos abandonado nuestras prácticas espirituales. ¿Me justifico por lo que hago? ¿Y por qué me puede estar pasando esto? También es una gran pregunta. Es interesante el tema de reflexionar sobre esto. Voy a poner una canción que habla sobre cuando yo me acerco a Dios, cuando me alejo de Dios, ¿qué pasa? Hay momentos en que parece que Dios se esconde, que jugamos a las escondidas, pero en estos espacios de jugar al escondido, uno se esfuerza por buscar más al Señor. Y este es el espacio de la fe. Dios se esconde para que yo lo busque. Al buscarlo aprendo más de Él, como jugando escondidas, repito. Y esto aumenta mi fe. Bueno, esto es lo que tiene que estar pasando en este momento de Adviento. Escuchemos esta canción y venimos con posibles soluciones o causas que nos pueden ayudar. Si las vemos, las podemos trabajar y nos ayudaría mucho en este tiempo de Adviento para vivir el Adviento en matrimonio, la santidad matrimonial en Adviento. Queridos oyentes, los dejo con esta canción. Cuando me acerco a ti percibo tu grandeza. Ante tu inmensidad soy barro entre tus manos. Yo solo me dejo moldear en tu presencia. Y luego me haces caminar por nuevas sendas. A veces me siento perdido en el camino, pero me haces una señal si te lo pido, porque al final de mi camino yo quiero estar siempre contigo, porque al final de mi camino sueño con tu fuerte abrazo y mi suspiro. Al final de mi camino, cuando me acerco a ti percibo tu silencio. Sé que soy oro y que fundes mis cimientos. En el buscar, la fe se aumenta. Voy descubriéndote y tu rostro conociendo. A veces creo que jugamos al escondido. Sé que te encontraré al final de mi destino, porque al final de mi camino yo quiero estar siempre contigo, porque al final de mi camino sueño con tu fuerte abrazo y mi suspiro, porque al final de mi camino yo quiero estar siempre contigo, porque al final de mi camino
fuerte abrazo y mi suspiro. Al final de mi camino, yo quiero estar siempre contigo. Al final de mi camino, yo quiero estar siempre contigo, lógicamente con el Señor. Esa es la meta, ese es el deseo del Adviento, ¿no? Que esto sea un camino para encontrarme, renovar mi encuentro con el Señor, encontrarme otra vez con Él. Pero todo esto de la tibieza me puede pasar porque tal vez no tengo un horario espiritual. ¿Cuál es mi horario en esta época de Adviento? ¿He bajado el ritmo? No podemos vivir una vida espiritual improvisada. Me despierto y si se me ocurre rezar, rezo. No, en matrimonio tenemos que tener una estrategia conjunta, un horario espiritual conjunto. Nuestro horario de rezar juntos, de ir a misa juntos, de hacer lección divina. Nuestro diálogo afectivo como pareja es parte de nuestro camino espiritual. Conocer qué está pasando con mi cónyuge en estos momentos de Adviento. Me dejé, mi amor, intoxicar por el materialismo. Me endeudé con la tarjeta. Ayudémonos ahora que hay tiempo. Una fe poco profunda si no entendemos que Dios está con nosotros en el sufrimiento, que de un mal hace un bien mejor. Si no estudiamos y conocemos a Dios, porque el que conoce ama. Entre más conozco, más amo. Pero si tenemos una fe débil, esto nos puede debilitar, nos puede sacar en una curva si estamos manejando un carro de carreras, por así decirlo. Entonces, la falta de un horario espiritual nos puede llevar a la tibieza, la fe poco profunda, la falta de conocimiento, la falta de conversión. A veces sabemos nuestros defectos, sabemos las respuestas y las cosas que Dios quiere de nosotros, pero no las hacemos porque no tenemos la voluntad, no cortamos con diversiones que no son apropiadas, no rompo con ese pecado venial, no voy a una dirección espiritual con un sacerdote para analizar estos 3 defectos que vienen confesándose todas las veces. Nos tenemos a veces lástima de nosotros mismos y entonces no estamos dispuestos a tomar decisiones. Hay que tomar decisiones en esta época de Adviento para amar al prójimo, no para llenarme de cosas, sino para darlas a los demás y darlas a las que necesitan, no a los que no necesitan. Es bonito el regalo, ¿verdad? En Navidad, pero el punto es dar ese paso hacia adelante, ese paso que yo sé que usted sabe que el Señor quiere que usted dé. Tiene que doler, como decía la Madre Teresa. ¿En qué me quiero corregir en Adviento? ¿En qué me puedo corregir junto a mi amada esposa? Mi esposa, ¿qué me puede decir de mí? ¿Qué puedo decirle yo a ella con amor, con diálogo afectivo, no peleando ni ofendiendo en Adviento para salir de la tibieza? Recapitulando, el Apocalipsis, la palabra de Dios, el capítulo 2, dice a la iglesia de Éfeso que no deje enfriar ese amor primero, no dejar enfriar ese sacramento matrimonial, ese amor de matrimonio que tenemos nosotros, aplicando la palabra de Dios a nuestra iglesia doméstica. Y cuando le habla a la iglesia de Laodicea, que le dice que no es ni frío ni caliente, que vomitará al tibio, que no lleguemos a la Navidad en tibieza, que no nos desmotivemos en nuestra misión. Hasta Elías y Moisés se desmotivaron en un cierto momento de su camino. Nos puede pasar a nosotros, entonces estar abiertos a observar nuestra espiritualidad y detectar qué nos puede estar causando este problema para llegar a la época navideña con toda la alegría, con toda la esperanza a ese encuentro personal con ese niño que nace en el pesebre de nuestro sacramento matrimonial. Señor, danos luz para sentir tu presencia en esta preparación para la Navidad. Ilumínanos para este nuevo encuentro contigo, Señor, con Cristo, que nace y renace en la palabra de Dios, en la misa, en la oración afectiva, en la oración, en nuestro diálogo afectivo. Danos claridad para tomar las decisiones que tenemos que tomar en Adviento como matrimonio, para amarnos más, Señor, en este tiempo de Adviento, para perdonarnos y llegar
al Adviento sanados, sin rencores. Tome a su cónyuge de la mano, dele un beso, pídale perdón ya. Y María, qué genialidad la de aquella pareja de Caná que invitó a la Madre de Dios y a Jesús a su matrimonio. Y sin que ellos se dieran cuenta que se había acabado el vino, la Madre de Dios intercedió en Jesús para que el agua se convirtiera en vino. Qué maravillosa escena de las bodas de Caná. Le pedimos a ella, nuestra madre, la madre de esta emisora de Radio María, la que quiere que usted esté escuchando este programa en este momento, y juntos, en pareja, le decimos: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día, en esta tarde o en esta noche, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Que Dios los bendiga, no cambien de estación y tratemos de dar ese paso en el Adviento hacia adelante, hacia la Navidad. Que Dios los bendiga. Santificarnos en pareja. Santificarnos en pareja, santificarnos, ¿por qué no? Expresar simplemente el proyecto de su amor. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial, bajo la conducción de Tony Gassel, aquí en Radio María.